Falta menos de una semana para que sean las elecciones generales, así que voy a hacer 4 vídeos resumiendo los programas económicos de los 4 partidos políticos principales. Empezando por el partido político liderado por Yolanda Díaz, Sumar. ¿Qué propone el partido político de Sumar? Pues primera medida, bajar la tasa de desempleo al 7%. Esto no es una medida como tal, ya que no te explica cómo hacerlo, pero digamos que es como uno de sus objetivos económicos. De hecho, acompañando a este objetivo relacionado con el mercado laboral, tenemos la medida de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Jornada laboral que sería reducida por ley en el año 2024. Pero la cosa no queda ahí, y es que además dicen que intentarán reducirla a 32 horas semanales siempre y cuando haya un acuerdo social, es decir, siempre y cuando se pongan de acuerdo con sindicatos y con organizaciones empresariales. Entiendo. Otra de las medidas relacionadas con el mercado laboral sería subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC, es decir, revalorizarlo por encima de la inflación. El mayor problema de esta medida es que no te indican cuánto, te dicen que quieren revalorizarlo por encima del IPC, pero no te dicen qué porcentaje por encima. Así que este punto no queda muy claro. La siguiente medida es un poco difícil de explicar, así que presta atención. Pretenden que las empresas no trasladen la inflación a los salarios de sus trabajadores. Y es que cuando hay una elevada inflación, una empresa puede hacer 3 cosas. Subir los precios de sus productos para compensar el mayor costo que tiene la propia empresa. Subir los salarios menos de lo que sube la inflación, para así no aumentar tanto el costo. O reducir los márgenes de la propia empresa y acarrearse a sí misma el coste de la inflación. Bien, lo que quiere Yolanda Díaz es que las empresas suban los sueldos más de lo que lo han hecho. Como ya sabemos, en los últimos años hemos tenido una inflación muy elevada y los sueldos ni de lejos han subido tanto como la inflación, lo que ha provocado que la capacidad adquisitiva de los españoles haya caído. De hecho, si vemos los datos, veremos que del año 2019 al año 2022, el sueldo medio ha subido un 3,9%, mientras que la inflación ha subido un 12%. Pasando al mercado inmobiliario nos encontramos con varias medidas como la de obligar a los bancos a permitir a sus clientes pasar de una hipoteca variable a una hipoteca a tipo fijo sin ningún tipo de coste. Además, también propone dar un bono de 1.000 euros a todos aquellos hogares que hubiesen contratado una hipoteca de tipo variable menor de 250.000 euros en los últimos 10 años, siempre y cuando se hubiesen comprado una vivienda de menos de 300.000 euros. Algo que a mí personalmente me parece bastante injusto, ya que durante los últimos años la gente que contrató una hipoteca a tipo fijo han estado pagando una cuota mayor que los que contrataron la hipoteca a tipo variable, y ahora que los tipos de interés han subido, pretenden que los que tienen una hipoteca de tipo variable paguen lo mismo que están pagando una hipoteca a tipo fijo. Dicho de otra forma, que mientras en los últimos 10 años a nadie le ha importado que los que contrataron una hipoteca a tipo fijo pagasen más que los que contrataron una hipoteca a tipo variable, ahora que de repente suban los tipos de interés y cambies tu perspectiva y sí que te importe que los que tienen una hipoteca a tipo variable paguen más que los que tienen una hipoteca a tipo fijo, pues es bastante injusto. Sobre todo porque el que contrató una hipoteca a tipo variable en los últimos 10 años pudo perfectamente haberla contratado a tipo fijo, pero prefirió ahorrarse algo de dinero todos los meses y arriesgarse a que los tipos pudiesen subir, ya sea por ignorancia o por avaricia. Respecto al precio del alquiler, quiere marcar un nivel de referencia que corresponda al 30% de la renta, y toda aquella persona que alquile un piso por encima de este nivel de referencia, es decir, por encima de este precio de referencia, que no pueda deducirse del IRPF lo que gana con el alquiler. Esto en el caso de las viviendas propias, y en el caso de las empresas aumentarles el impuesto de sociedades en el caso de que no respeten este nivel de referencia. Explicado de otra forma, quiere poner un precio tope al alquiler, pero que no sea obligatorio sino opcional, y en el caso de que no se cumpla, quitar las bonificaciones a los que alquilen el piso respecto al IRPF y penalizar a las empresas aumentándoles el impuesto de sociedades en el caso de que no respeten este precio. Luego, como medida para fomentar el transporte público, quiere mantener para siempre los precios que hay actualmente en el abono transporte. Es decir, mantener el precio reducido que hemos estado pagando en los últimos meses ya para siempre. Sinceramente, esta medida me parece totalmente innecesaria, ya que sabemos de primera mano que en el caso de Madrid, que es donde yo vivo, el metro genera déficit, es decir, ni con los abonos transporte se paga lo que cuesta mover todo el metro.
tanto por electricidad como por trabajadores, como por reparaciones, etc. Así que mantener los precios reducidos, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que sí que puede pagarse el abono de transporte, me parece algo absurdo. Sobre todo me parece absurdo que mientras un adulto tenga que pagar de normal 54 euros o 56 euros de bono de transporte solamente por moverse por Madrid, un jubilado esté pagando de normal 6 euros. Es decir, yo como joven que pago 20 euros y me parece un precio muy razonable, vería más lógico el subir el abono de transporte a los jubilados a 20 euros también y el bajar el abono a los adultos de 56, por ejemplo, a 40. Pero bueno, esto ya es muy subjetivo y opinable, así que déjame en los comentarios cómo crees que deberían estar los precios según tú. A nivel empresarial, una de sus medidas es fomentar el sector industrial a través de la concesión de ayudas a ciertos sectores tácticos que el propio gobierno elija, siempre y cuando las empresas que la soliciten cumplan ciertos requisitos medioambientales y fiscales. Además, también proponen intervenir a aquellas empresas que practiquen tácticas desleales de competencia. No sé cómo lo determinarán y cómo las intervenirán, ya que no lo explican. Pero bueno, esa es otra de las medidas. Y reformar la ley de competencia y la CNMC para intentar restringir los oligopolios y atacarlos con más dureza. Y hablando de intervenciones, quieren que los bancos quiten las comisiones que cobran por hacer determinadas operaciones y a pagar un tipo de interés por depositar el dinero en un depósito. Un interés que esté acorde a los tipos de interés que marque el Banco Central Europeo. Pero no solo eso, sino que también quieren que Correos funcione como una empresa pública financiera y ofrezca depósitos financieros a sus clientes. Esto es algo que yo sinceramente no entiendo mucho, a qué viene, pero está en el programa. A mayores defienden la creación de una empresa pública energética para acabar con el sistema marginalista de precios que hay actualmente. Como ya sabrás, hasta antes de la estación ibérica, el precio de la electricidad se establecía por el precio de la energía más cara que consumíamos. Es decir, que si consumíamos, por ejemplo, un 90% de energía renovable, la cual pagábamos a poco precio, y un 10% de energía no renovable, la cual pagábamos a un precio elevado, como consumidores pagaríamos el 100% de la electricidad que consumíamos al precio de la energía más cara. En este ejemplo, el precio de la energía no renovable. Un sistema bastante injusto, ya que estás pagando mucho más de lo que deberías pagar si solamente te cobrasen por lo que consumes. Algo que a estas alturas ya no tiene mucho sentido y por tanto lo más lógico sería eliminar este sistema marginalista. Por otro lado, también propone aumentar la inversión en I+D+I al 2,1% del Producto Interior Bruto. Si realmente lo cumpliese, la verdad es que ya tocaba. Y pasamos con la medida más controvertida de todo este programa electoral, que es la herencia universal. Sumar propone dar 20.000 euros a todos los chavales que cumplan 23 años. En un principio eran 18 años, pero se ve que ahora han retrasado a 23 años. No importa, no afecta para esta medida. Y básicamente lo que quiere sumar con esta medida es fomentar el emprendimiento, según han dicho ellos, dando estos 20.000 euros a todos los jóvenes. Seré claro, esta medida es absurda, no, lo siguiente. Porque para empezar no estás marcando ningún límite a la hora de recibir estos 20.000 euros. Un chaval puede cogerlos y gastárselo en lo que quiera. Y da igual que le asesores. Si un chaval quiere gastárselo en salir de fiesta, se lo va a gastar en salir de fiesta. Eso por un lado. Por otro lado, no todo el mundo tiene el mismo dinero. Es decir, no es lo mismo darle 20.000 euros a un chaval cuya familia tiene bastante dinero, que es una familia de clase alta, que un chaval con una familia de clase baja. Me explico. Una persona de 23 años que vive en una familia de clase alta no necesita 20.000 euros. Ni para estudiar, ni para emprender. Porque los estudios se los pagan sus padres y el emprendimiento también. Una persona de 23 años de clase media no necesita 20.000 euros para estudiar porque su familia le paga sus estudios. Y en el caso del emprendimiento, sí que le vendrían bastante bien para emprender, pero se podrían hacer otras políticas u otros mecanismos para fomentar la vía del emprendimiento. Y en el caso de la clase baja, sí es cierto que estos 20.000 euros le servirían tanto para estudiar como para emprender. Pero lo que voy es que no todo el mundo es igual, no todo el mundo nace en la misma familia y por tanto no todo el mundo necesita 20.000 euros, ya sea para estudiar o para emprender. ¿Qué sería lo más lógico aquí? Lo primero, no regalar dinero. Es decir, no dar 20.000 euros a una persona sin saber en qué se lo va a gastar. Lo segundo, si realmente quieres fomentar el emprendimiento, lo más lógico sería crear unos préstamos públicos a un tipo de interés muy bajo para todas aquellas personas que quisiesen emprender.
De esta forma te asegurarías que el 100% de los préstamos que das van dirigidos a proyectos empresariales. Y en el caso de los estudios, para eso están las becas. Si te preocupa que haya gente que se quede sin estudiar, simplemente aumenta la financiación a las becas. Pero no te pongas a regalar 20.000 euros porque sí. Siguiente medida, también relacionada con dar ayudas, sería dar un bono de 200 euros al mes por hijo hasta que éste cumpla los 18 años. Entiendo que se quiere fomentar la tasa de natalidad, ya que se encuentra en cifras preocupantes, pero esta no es la manera. Y es que ocurre lo mismo que ocurría antes. Para empezar, no diferencias por clases. Si una persona de clase alta no quiere tener un hijo, no lo va a tener, le des 200 euros o no se lo des. Segundo, me parece excesivo dar 200 euros al mes hasta que la persona cumpla 18 años. Para empezar, porque con 16 años ya puedes ponerte a trabajar. Aún así, no me parece mal dar un bono para intentar fomentar la natalidad, pero no lo daría hasta los 18 años, ya que me parece una edad excesiva. Siguiente política, subir el impuesto de patrimonio al 4% para grandes fortunas. Además, subir el tipo máximo del IRPF al 52% y subir el IRPF para rentas de ahorro al 30%, siempre que estas rentas sean superiores a 120.000 euros. Y últimas dos medidas relacionadas con las empresas. Una sería establecer un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15%. Actualmente el impuesto de sociedades está en el 25%, pero a través de bonificaciones y deducciones el tipo efectivo que paga una empresa es menor. Es por ello que Sumar y Yolanda Díaz proponen marcar un mínimo de impuesto de sociedades del 15% para que ninguna empresa pueda pagar menos de eso, independientemente de las bonificaciones o deducciones que tenga. Y por último, eliminar el trato especial que tienen las SICAP y las SOCIMI, ya que pagan un 1 y un 0% de impuesto de sociedades respecto al resto de empresas que pagan un 25%. Medida que me parece muy bien, ya que no entiendo por qué este tipo de empresas no pagan impuestos de sociedades, mientras que el resto sí. Y hasta aquí este resumen del programa económico de Sumar. Escríbeme en los comentarios qué te parece este programa electoral y sígueme si quieres ver el resumen de los programas económicos del resto de partidos.